Jane, ¿te acuerdas del caso de Becca Bell? Ayer me contaron toda la historia completa y de verdad me dejó impresionada. Ah, sí, el de la chica nueva que al final no era quien decía ser. Sí, yo también me enteré. Al principio pensé que solo eran rumores del colegio, pero después vi que todo estaba muy relacionado. Yo igual. Lo primero que me llamó la atención fue que Becca decía que había vivido muchos años en Australia. Ajá, pero en una clase la profesora le hizo unas preguntas bastante sencillas sobre Australia. Y no supo cómo responder. Eso es. Algunos pensaron que simplemente estaba nerviosa, pero otros empezaron a sospechar que estaba mintiendo. Ajá, aunque la verdad, solo por eso nadie habría imaginado todo lo que se iba a descubrir después. Lo que realmente cambió todo fue la clase de historia. De verdad, y la profesora empezó a contar el caso de Naomi Ward, una chica que habría desaparecido hace 6 años atrás. Ay, sí. Y explicó que la última persona que había estado con ella era su mejor amiga, Clara Benson. Oye, sí. Y lo peor era que nunca encontraron el cuerpo de Naomi. Y para colmo, pocos días después, Clara también desaparece. Sí, oye, y lo más raro fue la reacción de Becca cuando escuchó esos nombres. Ay, sí, dicen que se quedó completamente pálida. De verdad, dejó de escribir y casi no habló el resto de la clase. Ahí fue cuando Emma empezó a pensar que Becca conocía esa historia mucho más de lo que quería admitir. La verdad, yo también habría empezado a desconfiar. ¿Y quién no? Después de llegar a su casa decidió investigar un poco más. Ajá, claro, pero se acordó de que tenía una amiga en Australia llamada Andy. Oye, ¿verdad? Y le había escrito, ¿no? Para preguntarle si conocía a Naomi Ward y a Clara Benson. Sí, y Andy rapidito le contestó. Le dijo que sí conocía el caso y que en su ciudad todavía habían muchas personas que hablaban de esa desaparición. Ajá, y también le contó que Naomi y Clara habían sido mejores amigas desde pequeñas. Pero que una semana antes de desaparecer habían empezado a discutir constantemente. De verdad, y esa parte me sorprendió bastante, porque hasta ese momento todos pensaban que tenían una amistad perfecta. Ay, sí. Y después Emma le pidió algunas fotografías de Naomi y Clara. Sí, y ahí se encontró la primera pista realmente importante. El famoso collar. Exacto. Naomi llevaba exactamente el mismo collar que Becca usaba todos los días. Al principio pensó que podría ser una casualidad. Exacto. Pero investigó un poco más y descubrió que ese collar era una pieza única hecha a mano. Es decir, era prácticamente imposible que existieran dos iguales. Sí, y ahí empezó a preguntarse cómo ese collar habría terminado en manos de Becca. Yo creo que desde ese momento ya era imposible dejar de sospechar. Sí, pero todavía no habían pruebas suficientes. Es por eso que siguió investigando, pues. Sí, y hasta que encontró una entrevista antigua de Clara Benson. Ay, yo también la vi. En la entrevista decía que quería muchísimo a Naomi y que no entendía qué había pasado con ella. Sí, pero lo más raro es que hablaba demasiado tranquila. Ay, sí. Esa fue la parte que más me llamó la atención. Sí, era como si estuvieran contando cualquier otra historia. Incluso muchas personas comentaban que no parecía afectada por la desaparición de su mejor amiga. De verdad, y ahí fue cuando Emma empezó a pensar que Becca y Clara podían ser la misma persona. Ay, suena increíble, pero todas las pistas empezaban a apuntar hacia lo mismo. De verdad, aunque todavía necesitaban comprobarlo. Por eso decidió seguir a Becca después de clases. De hecho, hasta la siguió a una casa bastante alejada del colegio. Esperó un buen rato hasta asegurarse de que no hubiera nadie. Y después entró por una ventana. Ay, qué loco, yo jamás habría tenido el valor de hacer algo así. De verdad, ni yo. Imagínate entrar a una casa sola donde sospechas que puede haber alguien muy peligroso. Qué miedo. Y lo más raro fue de que la casa estaba casi vacía. Sí, y encontraron adentro un colchón en el piso, una sábana vieja y un conejo de peluche. ¿Te acuerdas de que el peluche pesaba demasiado? Sí, oye, por curiosidad decidió revisarlo. Y encontró un cierre escondido. Y dentro de ese cierre había un USB. Después encontró una computadora y decidió conectarlo. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Ay, no puedo con esto, de verdad. Habían fotografías de Naomi y Clara juntas. Sí, también encontró muchos documentos con nombres distintos e identidades falsas. Ay, qué miedo.
Pero lo que más me impactó fueron todos los videos que habían. En uno de ellos se vio a Clara que decía que Naomi había descubierto algo que nunca debió saber. También contaba que desde ese momento su amistad cambió completamente. Sí, y en el último video que vieron decía que Naomi le había pedido que si algún día moría, le enterrara junto al lago del bosque donde era su lugar favorito. Esa fue la parte que más escalofríos me dio. A mí también, parecía que estaba confesando algo, aunque nunca lo decía directamente. Ay, sí, justo cuando terminó de ver ese último video, Escuchó que alguien abría la puerta. era Becca. Dicen que la miró fijamente y le dijo, así que ya descubriste la verdad. Ay, yo me habría quedado paralizada. Por suerte, alcanzó a esconder el USB en su bolsillo, antes de que Becca lo lograra ver. Felizmente, porque Becca luego empezó a acercarse lentamente. Sí, y todavía le dijo que algunas personas eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de que nadie sepa sus secretos. ¿Qué tal indirecta hoy? De verdad, Ahí supo que tenía que escapar. aprovechó un descuido. Le empujó y salió corriendo por la ventana. Y sin pensarlo 2 veces, fue directamente a la comisaría. Ay, les entregó el USB y les contó todo lo que había descubierto. Sí, los policías fueron inmediatamente hasta la casa. Ay, sí, pero cuando llegaron... No había nadie. Ay, sí, Becca ya había desaparecido. Igual que Clara Benzo 6 años atrás. Bueno, pero al menos gracias al USB, el caso volvió a abrirse. Sí, pero hasta ahora nadie sabe dónde está Clara o Becca. Ni qué fue exactamente lo que pasó con Naomi Ward. Lo único que quedó claro fue que detrás de una amistad que parecía perfecta, habían muchos secretos. ¿Sabes lo que más me hizo pensar? ¿Qué cosa? Que todo empezó por detalles muy pequeños. Una respuesta que no coincidía, una reacción extraña en clase y un simple collar. Sí, si nadie hubiera prestado atención a esas cosas, probablemente el caso seguiría olvidado. También demuestra que no siempre conocemos realmente a las personas. Exacto. A veces alguien puede parecer completamente normal y aún así esconder una historia increíble detrás. La verdad, esta ha sido una de las noticias que más me ha gustado. A mí también tienen misterios desde el inicio hasta el final. Aunque me ha dejado con algunas dudas. ¿Cuál? ¿Crees que algún día encontrarán a Clara? No lo sé, pero realmente espero que sí, porque todavía quedaron muchas preguntas sin responder. Pienso lo mismo. Uy, ya se acabaron para entrar. Sí, mejor vamos. Pero después seguimos hablando de esto, ¿ah? Sí, de hecho todavía tengo un montón de teorías. Yo también.